Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te presentaré algo diferente, un documental llamado After Death o Después de Morir, el cual se estrenó en 2023 y presenta testimonios e investigaciones relacionados a experiencias cercanas a la muerte. Recuerda que al finalizar el resumen realizamos el análisis y la reflexión de este video. Y también te recuerdo darle like, suscribirte y compartir para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, comenzamos. Al iniciar nos presentan al Dr. Michael Sabom. Él es médico cardiólogo e investigador, muy escéptico en el tema de las experiencias cercanas a la muerte. En 1977, una compañera psiquiatra le recomendó leer un libro titulado Vida después de la vida, del autor Raymond Moody, un psiquiatra y filósofo de ese tiempo. Después de leerlo, el Dr. Sabom creyó que todo era una tontería, delirios y alucinaciones de las personas que Moody había entrevistado. Pero su amiga lo convenció de que sería interesante investigar acerca de este tema. Entonces, en 1977, el Dr. Sabom comenzó a entrevistar a pacientes que habían sufrido un paro cardíaco y además habían sido reanimados. Uno de ellos le contó acerca de su experiencia cercana a la muerte y a partir de ahí decidieron realizar una investigación en la Universidad de Florida que duró 5 años. Para eso crearon un protocolo para realizar entrevistas a personas que habían estado al borde de la muerte o clínicamente muertos por algunos minutos u horas y que también habían sido reanimados y debido a eso habían presentado la experiencia cercana a la muerte. El médico psiquiatra y filósofo Raymond Moody viajó por muchas partes del mundo realizando entrevistas a personas que presentaban estas experiencias y encontró algunas similitudes en sus relatos. A pesar de que todos eran de diferentes países, tenían diferente religión, edad y sexo, todos coincidían en algunos aspectos, como por ejemplo, decían que podían ver su cuerpo siendo reanimado por los médicos o las enfermeras, también que recordaban haber pasado por un túnel de luz y después estar en presencia de un ser de magnífica luz que les emitía amor incondicional, paz y aceptación, además de que en algunos casos referían haber visto a familiares ya fallecidos que venían a su encuentro. Y presentan el primer testimonio de Dave Black, un piloto de Burbank, California. El 18 de julio de 1969, a las 5:30 de la mañana, despegó en un avión en compañía de 2 compañeros pilotos. Todo parecía estar en perfectas condiciones cuando de repente uno de los motores falló y comenzaron a caer. Lo siguiente que recuerda es que estaba sobre el lugar del accidente. Él refiere que no sentía dolor, ni miedo, ni ninguna incomodidad. Solo estaba observando la escena del accidente. Pudo ver el cuerpo de sus 2 compañeros pilotos y los reconoció. Después vio un tercer cuerpo que estaba a 1,5 metros de distancia del accidente y se dio cuenta que era él mismo. Los bomberos tardaron en llegar más de 15 minutos y después llegaron los paramédicos. Él menciona que pudo ver cómo colocaban su cuerpo en una ambulancia y después ésta se dirigió a un hospital. Y él está muy consciente de que pudo seguir la ambulancia, pero no sabe explicar cómo lo hizo. Una vez que estaba en el hospital, recuerda que salió del edificio como un cohete, atravesando la tierra tan rápidamente y también atravesó un túnel de luz donde seres que él no conocía, pero le parecían familiares, lo estaban esperando. Otro testimonio es el de la doctora cirujana en ortopedia Mary Neal. En 1994, ella y su esposo viajaron a la región Los Ríos en Chile para practicar kayak. La corriente estaba muy alta, así que ella cayó por una cascada, quedando sumergida de 2 a 3 metros bajo el agua. Ella pensaba que debía estar muerta, pero se sentía más viva que nunca. Pasaron alrededor de 30 minutos hasta que comenzó la reanimación y durante ese tiempo ella cuenta que pudo ver su cuerpo hinchado y morado. El doctor, oncólogo e investigador Jeffrey Loona comenta que no hay experiencia cercana a la muerte igual a otra, aunque todas presentan algunas similitudes.
Principalmente están al borde de la muerte o clínicamente muertos, asegurando que el corazón no tiene latidos. Algunos aseguran tener experiencias extracorporales, donde ven todos los intentos por la reanimación. Después de eso, pasan por el túnel de luz y llegan a un lugar de infinita belleza, donde un ser de luz les dice que deben regresar porque aún no es su tiempo. Estos médicos también mencionan que estas experiencias no son nuevas porque hay referencias desde Platón en la República y también en Pablo en el Nuevo Testamento acerca de estas experiencias cercanas a la muerte. El Dr. Moody asegura que siempre han existido, pero a partir de 1960-1970, con la reanimación cardiopulmonar, estas experiencias aumentaron. El Dr. Moody se enteró del trabajo del Dr. Sabon, así que se reunieron para comparar notas y junto a otros médicos, también investigadores del tema, crearon un grupo llamado Asociación Internacional para estudiar experiencias cercanas a la muerte. Otro testimonio es el de Don Pierre. En 1989, cuando tenía 38 años, conducía para llegar a su casa durante una tormenta muy fuerte en el estado de Texas y chocó contra un camión de carga. El impacto fue tan fuerte que una de sus piernas se rompió y perdió 12 centímetros del fémur y murió al instante. Él recuerda haber llegado a un lugar lleno de luz, donde su abuelo, que ya había fallecido, lo recibió y le dio la bienvenida. Don sentía que estaba en casa y por lo mismo no quería regresar, pero como todavía no era su tiempo, no tuvo más opción que regresar. Pero no todos los casos son iguales, como por ejemplo el caso de Paul Ojeda. Él se encontraba en una depresión muy profunda, así que intentó quitarse la vida con una sobredosis de cocaína. Él recuerda que sintió que sus sentidos estaban al máximo y se vio cayendo por un túnel oscuro, como si fuera un abismo muy profundo. Él estaba consciente de que había muerto y pensó, ¿a dónde voy? No puedo ir al infierno, no soy una mala persona, nunca he hecho daño a nadie, solo me hice daño a mí mismo. Después de ese pensamiento comenzó a caer todavía más rápido. Entonces sintió mucho miedo y en ese momento pensó en Dios y le gritó, Dios, ven, ayúdame, te necesito de tu ayuda ahora. De repente una luz apareció para salvarlo y rescatarlo de esa terrible oscuridad. Otro caso similar es el de Steve Kang, un coreano que se mudó a la ciudad de Boston porque su mamá consiguió trabajo en esa ciudad. Él recuerda que durante la primaria, la secundaria e incluso la universidad se sintió diferente, como que no lograba encajar, y la mayor parte del tiempo se sentía solo y muy confundido. En el verano de 1998 se drogó por muchos días, a todas horas. En ese estado de alucinación, vio a un anciano asiático que le dijo, si te quitas la vida, te puedo reducir 5,000 años de infierno. Y Steve aceptó la oferta. Entonces fue a la cocina y tomó un cuchillo, con el cual se cortó el cuello. Su madre, aterrorizada de verlo, llamó a la policía y Steve recuerda que el anciano le insistió para que siguiera haciéndose daño. Entonces Steve se cortó el estómago. En ese momento llegó la policía y tuvieron que golpearlo para que Steve dejara de hacerse daño. Steve recuerda que estaba en una completa oscuridad, donde sentía que estaba cayendo, cuando de repente Dios llegó y lo elevó hasta una ciudad llena de luz y de oro. Ahí escuchó una voz que le dijo, «Te amo», y en ese momento regresó a la vida. Otro testimonio es el del profesor Howard Storm. En 1985, él y su esposa, acompañados de 7 estudiantes, realizaron un recorrido por algunas ciudades de Europa. Estuvieron en Holanda, Dinamarca, Suecia y finalizaron en París. Él tenía 38 años cuando presentó un dolor muy agudo. Cuando un médico lo valoró, le dijo que tenía una perforación en el duodeno y que tenían que operarlo de emergencia. Así que lo llevaron al hospital, pero como era fin de semana, no había médicos disponibles para realizar la cirugía. Después de 10 horas,
recuerda haber sentido mucho dolor y que ya no podía más, así que perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es estar de pie en la habitación viendo por la ventana y sentía que todos sus sentidos estaban agudizados. Después volteó y vio su cuerpo en la cama, al lado de su esposa. Se acercó a ella para hablarle y decirle que él estaba ahí, pero ella no podía escucharlo. El profesor comenzó a desesperarse y a gritar cada vez más fuerte, pero su esposa seguía sin escucharlo. Entonces escuchó algunas voces fuera de la habitación y salió. Ahí vio a unos seres oscuros que lo estaban esperando y le dijeron: «Sabemos todo sobre ti y venimos por ti, ya no puedes regresar». El profesor pensó que se trataba de personal del hospital y decidió seguirlos. Caminaron hasta que llegaron a un lugar de absoluta oscuridad. El profesor no podía ver nada y ahí los seres oscuros comenzaron a empujarlo y a golpearlo. El profesor quiso defenderse, pero estos seres comenzaron a arañarlo y a desgarrarlo. En ese momento él pensó en Jesús y lo llamó para que viniera a salvarlo. De repente vio aparecer una pequeña estrella que cada vez se hacía más grande y esa luz lo sacó de ese lugar. Era un ser de inmensa luz que lo llevó con otras personas y le mostraron toda su vida hasta ese momento. Él recuerda que su padre fue muy cruel con toda su familia y una forma de defenderse fue siendo como él, manipulador y cruel. El profesor estaba muy avergonzado por todo lo que hizo mal en su vida y llorando le dijo a ese ser de luz que lo regresara a las sombras porque él no pertenecía a ese lugar. «No cometemos errores, tú perteneces aquí», le dijo el ser de luz, y le dijo que aún no estaba listo para vivir en el cielo, así que debía regresar. El ser de luz le dijo al profesor que al regresar debía amar a su prójimo y de esa manera iba a cambiar el mundo. «No lo creo. Si amo a alguien, será golpeado por otro en otro lugar», le dijo el profesor. «Si amas a alguien, esa persona llevará ese amor al mundo y tal vez ame a alguien más, y ese amor crecerá y crecerá», le dijo el ser de luz. «No funcionará», insistió el profesor. «Es el plan de Dios y funcionará», le dijo el ser de luz. Así que el profesor aceptó y en ese momento regresó a su cuerpo que estaba en la habitación junto a su esposa. Y una enfermera entró a la habitación para avisarles que el médico había llegado para operarlo. Para el doctor Sabon, no todos los casos le parecían interesantes. Al ser muy escéptico, consideraba valiosos los casos en los que las personas podían narrar qué había sucedido durante el tiempo que estuvieron sin vida o durante el tiempo de su reanimación. El caso más impactante que tuvieron fue el de una paciente llamada Pamela Reynolds. En 1990, en Phoenix, Arizona, ella se acercó a un médico neurocirujano porque presentaba un aneurisma en la base del cerebro. Para poder operarla, debían realizar la reanimación suspendida, es decir, que debían reducir su temperatura corporal al máximo. También debían drenar toda la sangre de su cuerpo y detener por completo su corazón. Todo esto para generar un paro circulatorio hipotérmico y así poder operarla. Ella estaba completamente aislada y clínicamente sin vida. Después de la operación, el doctor Carl Green le realizó las preguntas de rutina y se sorprendió al escuchar que Pam le contaba cosas que no debía saber, como por ejemplo, le contó acerca de la conversación que tuvieron los médicos que la operaron, referente a que su arteria era muy pequeña. También contó que pudo ver la sierra para hueso con la que cortaron su cráneo y vio su cuerpo recostado en la camilla y la bandeja de instrumentos que estaba al lado derecho del doctor. Después de eso, recuerda que sintió la presencia de un ser de luz que le producía mucha paz y tranquilidad. Para el doctor Sabon, todos estos relatos representan únicamente evidencia que no garantiza nada. Él dice que no deben creerle a él, sino que todos debemos buscar y documentar todo lo que encontremos. Concluye diciendo
que todas estas experiencias cercanas a la muerte sugieren que tenemos un alma, un espíritu, que sigue viviendo después de morir, pero la ciencia no tiene certeza absoluta de que sea así, pero posiblemente algún día la tenga. Y así termina esta historia. Ahora analizaremos la información que nos presenta este documental. Me pareció interesante porque presenta el punto de vista de los médicos. Ellos son las personas que viven más de cerca estas experiencias cercanas a la muerte. Resulta interesante conocer su punto de vista porque los médicos son los más escépticos, aun y cuando tuvieron mucha evidencia que se repetía constantemente en los testimonios de los pacientes. El Dr. Sabom se mantenía firme en que no podía dar por hecho que existía una vida después de la muerte. De alguna manera podemos entender el escepticismo de los doctores, porque su formación es precisamente para que duden de todo aquello que no se puede comprobar o que no se puede medir. Sin embargo, aunque haya cosas que el método científico no pueda medir, no quiere decir que no sean reales. Simplemente es que no ha encontrado la manera de comprobar ni de medir su existencia. Realmente todos los casos que se presentaron en el documental son muy impactantes, porque clínicamente estaban considerados sin vida. En lo personal, el testimonio que más me conmovió fue el del profesor. Él declara que antes de su experiencia se consideraba ateo, pero después de haber experimentado la oscuridad y de haber visto al ser de luz, toda su vida cambió. También me pareció muy importante el mensaje que le dio ese ser de luz, que amara a su prójimo y que de esa manera iba a cambiar al mundo. Amar a tu prójimo podría parecer algo sencillo, pero en realidad involucra muchísimas cosas, como por ejemplo, mostrar compasión hacia el otro, aceptación y comprensión, además de perdonar al otro por todo lo que nos haya hecho y perdonarnos a nosotros mismos. Y lo más importante, respetar al otro. Estos conceptos podrían ser fáciles de entender, pero llevarlos a la práctica, ahí es el verdadero problema. Se necesita mucho trabajo personal y espiritual para poder llevar a la práctica todos estos conceptos. No es imposible. Lograrlo involucra muchísimo trabajo, esfuerzo y voluntad personal. Ojalá que algún día podamos amar a nuestro prójimo de manera fácil y sincera. En lo personal, creo que estas experiencias cercanas a la muerte son verdaderas y que nuestro ser crístico, nuestro ser de luz, siempre está disponible para ayudarnos en cualquier momento y en cualquier situación. Tengamos en cuenta que no hay verdades absolutas, sino parciales. Si te interesan estos temas, tal vez la serie OA te pueda gustar. Es una serie que se estrenó en 2016, cuenta con 2 temporadas y la encuentras en Netflix. Hasta aquí con este video, cuéntame qué te pareció. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete y comparte para que el contenido de este canal siga creciendo. Te deseo un excelente día y hasta el siguiente video.